Bien, de vuelta aquí en Escuela Abierta y nos acompaña esta mañana aquí en cabina el ex ministro de Trabajo Juan Cheput, a quien damos la cordial bienvenida a Escuela Abierta. Gracias por levantarse tan temprano un domingo. No, al contrario, un placer. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. Bueno, tenemos que hablar sobre el tema de la evaluación que constantemente estamos tratando de hacer en este programa con respecto a la educación en los colegios en nuestro país, ¿no? No solamente a raíz de PISA, que PISA es una herramienta más, ¿no? de comparativa para ver cómo estamos de acuerdo a otros países de la región o del mundo, pero en general es un tema, la educación que está sobrediagnosticado probablemente, pero el cual sentimos que se avanza muy lento, ¿no? Pese a que actualmente existen recursos como para invertirlos de manera inteligente y de manera sabia en educación en nuestro país. ¿Cuál es tu primer balance sobre dónde estamos, a dónde tenemos que ir y por qué no estamos yendo más rápido? Bueno, como bien ha señalado, la prueba PISA es una excelente herramienta para ver los mecanismos comparativos, ¿no? Porque nos da evidencia comparativa con otros países, no necesariamente de la región, porque estamos hablando de los países más desarrollados del mundo, pero sí nuestra evolución. Muy poca gente sabe que estamos hablando de alumnos de 15 años y que la prueba se realiza cada 3, por lo tanto, siendo buena la herramienta, no es lo completa que quisiéramos. Además es sobre 3 temas específicos, que es matemáticas, ciencias y lectura, ¿no? y aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? Para que nos escuchen nuestros oyentes, no les preguntan cuánto es 2 más 2, sino si quiero ir a un cine y tengo que caminar 2 cuadras y luego voltear a la derecha 2 cuadras, ¿cuántas cuadras tengo que caminar? O sea, la matemática aplicada a un ejercicio de razonamiento. Entonces, lo valioso de todas estas herramientas es que, al igual que lo que indica el Banco Interamericano de Desarrollo, están llegando a una conclusión que ya está calando cada vez más en el Perú, que cualquier tipo de mejora docente o educativa tiene que pasar por mejorar la calidad del profesorado. Es decir, el profesorado se convierte en el elemento protagónico de cualquier reforma educativa. Y lamentablemente, en el Perú, sea por una posición economicista, sea por una posición política, el profesor permanentemente es maltratado. Y se le maltrata sin considerar que es el eje de cualquier tipo de reforma educativa que se tenga que hacer. Cuando nosotros vemos fenómenos como el colombiano, y digo fenómeno porque la educación está ya viento en popa, o los resultados que viene obteniendo Chile, pues los ha manejado sobre la base de mejorar la calidad del profesorado. Y mejorar la calidad del profesorado no solamente consiste en evaluarlo permanentemente, sino estimular a los mejores a que ingresen en la carrera magisterial. Y eso es un tema de impuestos, es un tema de prestigio, impuestos para mejorar las remuneraciones, es un tema que tiene que ver con trabajar intensamente en las facultades de educación y también en las escuelas primarias y secundarias para que se genere el estímulo a ser un profesor. Y como consecuencia de todo eso, en un mediano plazo vamos a tener un stock de profesores mucho más capacitados, ¿no? Ahora, claro, es un problema con múltiples aristas, ¿no? Y de múltiples ángulos. ¿Cómo empezamos a, como se dice, agarrar el rábano por las hojas, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser y por qué no lo es todavía? O sea, que es político, ¿no? Por favor, denos algún tipo de explicación de por qué no se invierte lo que todos creemos y sabemos debería invertirse en educación. Eso es empezando por el Acuerdo Nacional, que exige una inversión de 6% del producto y sin embargo estamos en un 3% y no se avanza. En segundo lugar, no hay una cultura del mediano y largo plazo en el Perú. Es decir, queremos resultados inmediatos. La coyuntura, la exigencia política quiere resultados ya. En el caso de las pruebas PISA, viene la crítica contundente echándole la culpa a los maestros, ignorando de que los mecanismos de cambio de una prueba a otra abarcan más años que los de la brecha entre ambas pruebas. Es decir, para que haya resultados en el 2015, que es la próxima prueba, pues eso se va a evaluar a gente que viene estudiando desde hace 10 años. Claro. Entonces no es una cuestión de qué es lo que hago yo en 3 años, sino qué es lo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Entonces, hay que retomar el importante rol de la educación pública. Yo estoy convencido que el gobierno tiene que invertir mucho dinero, por ejemplo, en la Cantuta, en la Universidad de Educación
de la Cantuta, la Faustino Guzmán Ibay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no hay una inversión en educación pública adecuada, los maestros están siendo formados para realidades distintas a las que tienen que enfrentar con los alumnos. Entonces hay una brecha entre lo que se enseña en términos de contenido y en términos de aspectos no cognitivos, es decir, lo que tienen que ver con trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, etcétera, etcétera, contra lo que viene pasando con los menores de edad. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de la generación Internet, que tú dominas muy bien, estamos hablando de niños entre 2 y 10 años que manejan los gadgets, que manejan la laptop, el iPhone del papá, la televisión por cable, que cuando lleguen a la universidad van a exigir otro tipo de cosas a sus maestros universitarios, y cuando lleguen al colegio también van a exigir otro tipo de cosas. Entonces, los profesores no están siendo formados para enfrentar a esa generación. Entonces hay una brecha entre lo que quiere el niño y lo que puede ofrecer el profesor. ¿Por qué? Porque no se ha tomado conciencia de que es necesario capacitar a los profesores para que se enfrenten a una generación que está teniendo otro tipo de estímulos audiovisuales, memorísticos, etcétera, de lenguaje, de transmisión de conocimiento, completamente distintos a los que han sido formados. No, y eso es solo uno de los ejemplos de cómo la antigua forma de enseñanza, que no es la que queremos hoy, ¿no?, que tiene que ver con cómo hacemos que la realidad esté en las aulas. O sea, la realidad que viven los niños día a día, no solamente en el aspecto tecnológico, o sea, en el aspecto social, incluso hasta el político. Si ya estamos hablando político, no me refiero a político partidario, ¿no?, pero temas de ciudadanía, etcétera, de democracia. O sea, son cosas que entiendo deberían estar integradas, ¿no?, en lo que enseña el maestro en las aulas también. Mira, más allá del conocimiento puro y duro. Te doy un ejemplo. Hay profesores a nivel universitario, porque la educación también abarca el aspecto superior, y a nivel secundario, que exigen trabajos en grupo, con las dificultades que hay para trasladarse en Lima. Sin embargo, con los mecanismos de Internet, trabajando en SkyDrive, trabajando en Skype, trabajando en una serie de aplicaciones gratuitas que están en Internet, los jóvenes podrían simular aulas virtuales y empezar a compartir trabajos y de esa manera hacer presentaciones comunes sobre la base de reuniones virtuales. Pero la pregunta es, ¿nuestros profesores están en capacidad de enseñarle eso a sus alumnos? ¿Cuántos de nuestros profesores les enseñan a sus alumnos que un blog es en estos momentos un mecanismo de ingreso para sus propios padres o para ellos, o para poder transmitir información, y que las redes sociales también son mecanismos para poder construir datos sobre la base de intercambio de los mismos? Entonces, no tenemos en cuenta esas herramientas. Pero, ¿por qué el Estado no interviene? Yo creo porque no existen las condiciones políticas, o sea, no hay una decisión política para reconocer que estamos disminuidos en relación a otras realidades y hacer los convenios necesarios para que haya esa transferencia de tecnología. Mira, la Cantuta en el año 52, para acabar, ¿por qué se diseña la Cantuta? Es hecha con la cooperación norteamericana, y vienen personas de las universidades norteamericanas como Stanford, por ejemplo, a diseñar la Cantuta. Y claro, tú vas al campus de la Cantuta, es bellísimo, con residencia universitaria y todo ese tipo de cosas a la usanza norteamericana. Entonces, cuando nosotros hablamos de la década del 50, hablamos de las grandes unidades escolares. Pero nos olvidamos que esas grandes unidades escolares, como el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, hubieran sido simples edificios si no hubiera habido maestros que fueron formados en la Cantuta, con la cooperación norteamericana. Juan, tenemos que ir a una pausa, un segundito, pero quiero retomar esta idea que tú dices, que no existen las condiciones políticas para reconocer que tenemos que avanzar y que tenemos que invertir, sobre todo, porque acá lo que se trata es Ministerio de Economía, plata, presupuesto, cuánto pongo en educación, ¿no? Vamos a ir a la pausa, regresamos aquí en Escuela Abierta con Juan Cheput, exministro de Trabajo, hablando del tema de la educación en el Perú. De vuelta aquí en Escuela Abierta con el exministro de Trabajo, Juan Cheput, hablando de la educación en el Perú. Y yo insisto en esta pregunta, ¿no?, porque me imagino que pese a que quizás todos más o menos tenemos nuestra respuesta ya generada, queremos escucharla, y escucharla de un político, ¿no? ¿Por qué este gobierno y el anterior y el otro? O sea, no le vamos a echar la culpa solo a este gobierno, pero obviamente actualmente quien tiene las riendas es este gobierno, pero ha sido así durante muchos gobiernos hacia atrás, ¿no?
¿por qué no hay la inversión que debe haber en la educación y actualmente habiendo los recursos? Claro, mira, ¿cuál es en realidad la inversión en educación empieza con empieza con el gobierno de Alejandro Toledo, y eso lo saben todos los maestros que en ese momento nos están escuchando. Pero no había la cantidad de dinero que hay ahora. Luego se genera un estancamiento durante el gobierno del presidente García, y ahora con Ollanta-Humala, lamentablemente, por más que se llena la boca el ministro de Economía, que la competitividad es la base del desarrollo, no se da cuenta que sin educación no hay competitividad. Cuando nosotros analizamos la prueba PISA y vemos que hay un déficit en matemática, bueno, ese déficit de esos jóvenes de 15 años, de esos adolescentes, se va a manifestar en la universidad. Y es por eso que hoy en día el talento universitario, sobre todo en ciencias, en ingeniería, es escaso en relación a lo de mi generación o los que me anteceden. Yo he escuchado a profesores que en estos momentos tienen 70, 75 años, que me dicen que la formación universitaria en el Perú era tan buena que nunca necesitaron de una maestría en el extranjero. Y esa es una gran generación de ingenieros y científicos que hoy en día ya están retirados, pero que fueron brillantes en el contexto internacional. Entonces, okay, pero no me respondes todavía. No, pero estoy contextualizando, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad de construir una mejor infraestructura educativa, tanto en contenidos como en aulas, el gobierno no toma la decisión porque simplemente no es una prioridad. Y no es una prioridad para este gobierno porque no hay capacidad para entender que uno tiene que pensar en términos de Estado y no contentarse con los resultados de coyuntura. Como la educación es un sector que no da resultados inmediatos, no se apuesta por él. Y se le da prioridad más aún en época electoral a lo que constituye la obra física que también reclama la ciudadanía. O sea, también hay culpa de la ciudadanía. La ciudadanía, por ejemplo, le exige a un presidente regional o a un alcalde obra física. ¿Pero por qué hablo de los presidentes regionales? Porque ellos son los responsables del sector educación en sus respectivas circunscripciones. Entonces, cuando va alguien y les dice: les ofrezco un programa de capacitación para profesores en tecnologías de la información, no importa. ¿Por qué no importa? Porque como el profesor se va a llevar el contenido en su cerebro y no lo va a ver la población, prefiere destinar ese presupuesto a una pileta, a una posta médica, a una vereda que la población sí va a aplaudir. Entonces, ese drama que se ve a nivel de gobiernos regionales se traslada a los gobiernos centrales o al gobierno central, que lamentablemente no entiende que la mejor herencia que le puede dejar a un país es mejorar su sistema educativo. Pero así el presidente Ollanta-Humala hoy insista y pise el acelerador en lo que se refiere a educación, esto se va a ver en 3 o 4 o 5 años, e inclusive la próxima prueba PISA, sus resultados van a salir en el 2016 o 2017, o a inicios del 2017. Claro, digamos. Entonces, que si realmente tuviéramos una clase política de Estado, gobierno de Estado que invirtiera y se decidiera invertir y que entendiera, digamos, sería una muestra, creo yo, de una verdadera vocación social y una verdadera vocación hacia el país, priorizar en ese tema, sobre todo educación, que como tú dices, no van a salir en una foto inaugurando algo, ni van a tener réditos políticos inmediatos en esta generación, ni en la siguiente, probablemente, ni en el siguiente gobierno, pero es la satisfacción como ser humano, mientras te tocó dirigir tu país y dirigir los destinos del país, haber dejado un cimiento importante. Así es, pero tenemos lamentablemente una política y una democracia electorera. Un ejemplo contundente: durante el gobierno de Alejandro Toledo se diseñó el Proyecto Educativo Nacional. Culminó durante el primer semestre del gobierno de Alan García y fue presentado en sociedad en Palacio de Gobierno en enero del año 2007. O sea, apenas empezaba el gobierno del expresidente García. Todo lo que estamos hablando está contenido allí. Reformas contundentes, el profesor como eje principal, incremento presupuestal, todo con metas y objetivos en el Proyecto Educativo Nacional. Alan García lo hizo suyo en el 2007, está descargable del Consejo Educativo Nacional. Aún más, la ministra anterior, la ministra de Educación de ese gobierno, fue la presidenta de ese Proyecto Educativo Nacional. Ah, sí. Y sin embargo... ¿De este gobierno? De este gobierno, que no recuerdo el apellido en este momento. ¿Salas? La ministra Salas, Patricia Salas, efectivamente. Fue la que diseñó
el proyecto educativo nacional, junto con otro grupo de educadores notables. Se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo, se culminó empezando García lo hizo suyo, lo presentó como política de Estado en Palacio de Gobierno, yo estuve allí, o sea, no me lo han contado, delante de diversas personalidades, ¿no? Políticas. Entonces había este dijo, espíritu de pasarlo. Claro, esto es, dijo Alan García, el elemento que nos va a servir de norte para el futuro, incremento presupuestal, aumento de profesores, el talento que se atrae para la formación educativa, todo. ¿Y de ahí qué pasó? A nivel primario, secundario y universitario. Y luego pasan unos días y el mismo García dice, esto no sirve. Porque ya había hablado con su ministro Chang y se da cuenta de que al profesor lo tienes que tener subordinado, al profesor no lo tienes que capacitar, al profesor no le tienes que aumentar, etcétera, etcétera, y no se hizo nada con el proyecto. Cuando ganó Ollantumala, yo dije, como está Patricia Salas, que ha sido la persona que trabajó este proyecto, lo va a impulsar, lo va a implementar. Y nada. Entonces yo me doy cuenta que mientras educación no tenga el peso político suficiente con un ministro de polendas que se enfrente a economía, porque cuando yo estaba en el gabinete y venía el ministro de Economía y me decía no hay presupuesto, le decía, señor, yo no le estoy pidiendo permiso a usted. Yo lo que estoy diciendo es que necesito presupuesto para mi supervisión de trabajo. Entonces uno se impone al otro ministro. Pero si tú tienes a ministros que dicen, ok, ¿no? Como le dicen ahorita todos los ministros a Castillo, usted es el que manda, usted es el jefe, usted es el premier en la sombra, pues tenemos lo que tenemos, que no hay inversión en educación. Bueno, Juan, muchas gracias por habernos dado luces esta mañana con respecto al tema de la educación en el Perú. Y como dices, el programa, el Proyecto Educativo Nacional está descargable. Uno puede descargarlo del Consejo de Educación Nacional. Bien, para los interesados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vemos. Pausita, rapidito, y volvemos por supuesto con más aquí en Escuela Abierta.